Estimados profesionales de Poliestudios, un saludo muy cordial a nombre de Relis Villasís, psicóloga clínica. El presente objetivo de este video es mostrar mi trabajo final para obtener el título de experta en trastornos del aprendizaje. Bueno, yo he escogido un tema muy interesante para mí que a lo largo de mi carrera, de mis estudios, yo lo he venido observando, lo he venido analizando y pues me gustaría trabajar con esta clase de personas que presentan estos problemas para poder ayudarlos a superar. Mi tema es la detección e intervención de la dislalia funcional del ciclo inicial en la unidad educativa del Milenio Sigchus. Quisiera agradecer en este punto también a mi tutora, la psicóloga clínica María Fernanda Arce, quien me ayudó en este proceso de escoger el tema y poder desarrollarlo. Dentro de esto, mi justificación está dirigida a la intervención de la dislalia funcional, debido a que ésta afecta el desarrollo principalmente del niño, ¿sí? En cuanto a su articulación del lenguaje y por una función anómala de los órganos periféricos, en este caso que es la lengua y también los labios, ¿sí? Dos partes muy importantes de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, que interfieren en la articulación del lenguaje. Por lo tanto, en esta intervención se pretende estudiar, detectar e intervenir en niños menores de 5 años pertenecientes al ciclo inicial que presentan esta dificultad en el habla. Mi objetivo general es detectar e intervenir en la dislalia funcional en niños de ciclo inicial. Mis objetivos específicos: primero, detectar la dificultad de articulación en el habla de una muestra de 50 niños en el ciclo inicial de la unidad educativa Sigchus. Segundo, a partir de los resultados obtenidos de una evaluación, intervenir con técnicas terapéuticas para mejorar la pronunciación en los niños que presentan la dislalia funcional. Dentro de mi desarrollo, es importante mencionar que el lenguaje se considera una de las condiciones humanas más importantes en el desarrollo, ¿sí? Ya que permite que el hombre evolucione e interactúe con los que nos rodean. Definir al lenguaje como un código que es socialmente compartido en un sentido convencional que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidos principalmente por reglas y por normas. El lenguaje es de vital importancia, ya que nos permite comunicarnos con los demás, ¿sí? Además, es importante mencionar que los niños que no hablan bien, que presentan un trastorno del habla o de la voz, en este caso, hablando de la dislalia, presentan burlas y también un rechazo constante con sus compañeros de clase, ¿sí? ¿Cómo se da la adquisición del lenguaje y las funciones del lenguaje? ¿Cómo adquirimos nosotros el lenguaje? Hay dos corrientes principales, las cuales se confrontan, y estas son la nativista y la empirista, ¿sí? La primera sostiene que el lenguaje es una habilidad con la que el ser humano simplemente nace. La segunda postula que es solo la interacción social la que permite el desarrollo de este lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, la adquisición del lenguaje se desarrolla de una manera verbalmente asombrosa en el niño, considerándola como normal, ya que no presenta ningún problema patológico. Es a este niño al que hay que reconocer que para su ontogénesis del lenguaje, esta adquisición se da de diferentes formas y se da en 3 etapas según Boston. La primera, que es el prelenguaje,
que empieza desde los 0 a los 12 o 13 meses de edad, en algunas ocasiones hasta los 18 meses de edad. Segundo, el primer lenguaje que se da desde 1 año hacia 1 año y medio, incluso puede llegar a 2 años y medio. En algunas ocasiones se extiende hasta los 3 años. Y como tercer punto tenemos el lenguaje, que ya se da a partir de los 3 años. En el prelenguaje, un grito acompaña a la llegada del bebé. Esto es un papel muy importante a nivel fisiológico, ya que el niño al llorar en el nacimiento va a aprender a coordinar su respiración en función de su intensidad. El grito o el llanto del niño van a rescatar un papel evidente en la formación de las coordinaciones sensoriomotoras que preceden a cualquier tentativa de lenguaje articulado, ¿sí? En segundo lugar tenemos el primer lenguaje. La mayor parte del tiempo, los niños que pasan imperceptiblemente del lenguaje al primer lenguaje, de tal forma que la adquisición del vocabulario se concreta paralelamente con la desaparición de los elementos prelingüísticos. Dicha evolución del comportamiento infantil se refleja en el desarrollo de su capacidad para comprender el discurso del otro. ¿Sí? Entonces, en este proceso de comprensión de la relación entre lo que es sonido y sentido, supone una síntesis perceptual motriz ya muy compleja que combina la situación y también el mensaje. Como tercero tenemos el lenguaje propiamente dicho. Este se caracteriza por un abandono progresivo de las estructuras elementales del lenguaje infantil y de su vocabulario específico, sustituido por contribuciones que son cada vez más acordes con el lenguaje del adulto y con la conducta verbal que éste adopta. Dicha evolución se apoya en un proceso cognitivo general y sobre todo en una nueva orientación de uso del mismo lenguaje. Boughton menciona que entre los 3 años y 3 años y medio hasta 5, el niño domina alrededor de 1500 palabras. A partir de esa época en la que la lengua se convierte en un medio de conocimiento, mientras que antes solo era acompañamiento de la experiencia, el saber verbal del niño engaña a menudo. A causa de esta nueva modalidad de la adquisición del lenguaje, el vocabulario del niño se encarga de palabras que éste mismo utiliza o repite, sin haber determinado exactamente su significado o su sentido. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante el lenguaje? Dentro de las funciones del lenguaje nos basaremos principalmente en escritos por Hollery, que menciona a nivel instrumental la satisfacción de las necesidades materiales y servicios requeridos del sujeto en la función del quiero del lenguaje. Reguladora, el control del comportamiento ajeno. Las órdenes forman parte de una sola categoría, es decir, que el niño dice haz lo que yo digo, ¿sí? Ese es el objetivo del lenguaje regulador. La interactiva comprende los saludos y demás instancias sociales del lenguaje. Es la función del tú y del yo. ¿Sí? Personal, expresión de sí mismo, de las opiniones, de los sentimientos en la función de yo soy, del lenguaje. Heurística. Son actividades verbales de cuestionamiento y otras que tienden a conocimiento del universo en función de dime qué es, dime por qué es, dime para qué es. ¿Sí? La imaginativa o creativa, que tiende a la creación del mundo propio del sujeto y de la superación imaginaria y creativa de la realidad. Es la función del si dijéramos que dejamos abierto a que la otra persona pues nos conteste.
¿sí? La informativa se refiere al cambio de información basado en el lenguaje del locutor, del interlocutor. Es la función del tengo que decirte que del lenguaje. A partir de estas definiciones dadas se pueden encontrar dos marcos funcionales, ya que de acuerdo a otros actores estas definiciones propias pueden reducirse a estas en dos, ¿sí? La primera función es la representación de la realidad, referencia creativa, análisis y tratamiento de la información conceptualizada. La segunda es la expresión de sí, el intercambio de información, el control, la regulación del comportamiento propio y del comportamiento de la otra persona, ¿sí? Porque es muy importante el lenguaje y de qué está compuesto. El lenguaje puede definirse como el medio de comunicación entre los seres humanos. Este puede ser verbal, gestual, mediante signos específicos, como por ejemplo el morse o el braille, escrito como cursivo o de molde. Su desarrollo sigue una evolución muy particular. En primer término, se da la comprensión y la verbalización de los nombres, después de los verbos y finalmente la de los calificativos y aspectos gramaticales. Por otra parte, el aprendizaje de las vocales precede al de las consonantes. Los componentes se dan a nivel de sintaxis. Sintaxis especifica qué combinaciones de palabras pueden considerarse aceptables o gramaticalmente adecuadas y cuáles no. A nivel de su morfología, tiene que ver con la organización interna de las palabras. A nivel de fonología, la fonología es de la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la secuencia de sonidos del habla y de la configuración de las sílabas. A nivel semántica, la semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios de significación que experimentan dichas palabras. A nivel pragmático, la pragmática constituye un conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje en el seno de un contexto comunicativo. A esto es muy importante mencionar qué órganos intervienen en la articulación del lenguaje, ¿sí? Para poder emitir palabras, sonidos o fonemas. Los sonidos, a los que nosotros llamamos fonemas, son el resultado de la progresiva canalización del aire que viene desde nuestros pulmones a través de determinadas estructuras, ¿sí?, que tenemos nosotros, entre estos hasta poder llegar a nuestra lengua y a nuestros labios, ¿sí? Se puede aludir que se le llama fonemas también a las unidades mínimas del lenguaje, sin sentido, por las que es posible establecer diferencias significativas entre los elementos lingüísticos. Ahora bien, a lo que se le llama fonación es al hecho de emitir sonidos producidos por el aire precedentes de nuestros pulmones. El sonido se produce por el aire y hace vibrar las cuerdas vocales, ¿sí?, que se configura por los órganos articulatorios preferentes situados en todo lo que es la boca, ¿sí? Para esto es muy importante nuestro paladar, la cavidad bucal, el dorso de la lengua, la cavidad faríngea, el epigotis, las cuerdas bucales, la laringe, el cuerpo de la lengua, el epíce de la lengua, los dientes, los labios, la nariz, la lengua, el alvéolo y la cavidad nasal, ¿sí? Según donde sea el punto de la articulación del lenguaje, los fonemas se van a clasificar de diferente forma. Los
bilabiales, que estos son producidos por el contacto entre los labios. Los bilabiales, tenemos la P, la B, la M, la B. Los labios dentales producidos al apoyarse en el labio inferior contra incisivos superiores, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la F y la C, ¿sí? Que ahora la F le hacemos un F y la C S. Dentales, producidos por la punta de la lengua como órgano activo que choca con los incisivos superiores de los fonemas. Tenemos la T, que es la T, y la D, que es la D. Interdentales. La punta de la lengua se aproxima y roza los incisivos superiores e inferiores, ¿sí? Aquí tenemos la Z. Los alveolares. La punta de la lengua como órgano activo toca los alvéolos superiores, ¿sí? Tenemos la S, sí, la N, la L, la R, y la R. Palatales. El órgano activo es el predosor de las lenguas que al tocar con el paladar genera. Por ejemplo, tenemos la C, la N, y la L. Los velares, ¿sí? Aquí son producidas por el contacto entre el postdorso de la lengua con el velo del paladar, ¿sí? Tenemos la K, la G y la X. Bueno, hemos llegado a nuestro punto de nuestra intervención, de nuestro trabajo de estudio, y es la dislalia. La dislalia corresponde principalmente al trastorno de la articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de estos otros fonemas, ¿sí? Se trata de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El término dislalia etimológicamente significa hablar mal o hablar con dificultad. La dislalia es una patología del habla que se caracteriza, una vez más, por pronunciar correctamente, ¿sí? Es una alteración articulatoria que afecta el aspecto formal del lenguaje, pero no el contenido del mismo. La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal. El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible por las desfiguraciones verbales que emplea continuamente. Mi trabajo se va a enfocar a la dislalia funcional. Este es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función anómala de los organismos periféricos, como es la lengua y los labios, en la que se dan las anomalías sin que exista un trastorno o modificaciones orgánicas en el sujeto, sino que por una incapacidad funcional, es decir, una incapacidad en el aprendizaje, ¿sí? Es una articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios, pudiendo ser consecuencia de falta de madurez de estos mismos. El niño no tiene ningún defecto anatómico ni neurológico que motive a los errores articulatorios que éste comete, ¿sí? El niño con dislalia funcional no usa correctamente los órganos periféricos, es decir, la lengua, los labios,
y los dientes del habla a la hora de articular uno o varios fonemas, a pesar de que no existe una causa orgánica. Según Pascual, nos dice que las causas de la dislalia funcional es la escasa habilidad motora, las dificultades en la percepción del espacio y del tiempo, la falta de comprensión o la discriminación auditiva. La educación auditiva rítmica será por lo tanto un medio para lograr el habla en los niños con mayor perfección. Factores psicosociales y también factores ambientales. ¿Sí? Tenemos varios tipos de dislalia por sustitución. Es el error de la articulación en que sonido es reemplazado por otro. Por omisión. En este, el niño omite el fonema que no sabe pronunciar sin ser sustituido por ningún otro. Inserción. Este error consiste en insertar junto a un fonema difícil de producir otro sonido o fonema que no corresponde a la palabra y que facilita su articulación. Distorsión. Es aquel que se da de forma incorrecta, deformada, pero tampoco es sustituido por otro fonema. ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, como segundo punto tengo mi intervención. Como objetivo de mi intervención es detectar las dificultades de la articulación de la dislalia funcional en el habla de niños de los primeros años del ciclo inicial para poder evaluar e intervenir y así mejorar el pronunciamiento o la pronunciación en los niños que presenten la dislalia funcional. La justificación. Al iniciar el proyecto, yo ya tenía claro que iba dirigido a tratar las dificultades del lenguaje en cuanto a la dislalia funcional. Por lo tanto, ubiqué la unidad más cercana a mi trabajo. Yo trabajo para el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto, no tengo muy entendido cuáles son los trastornos del aprendizaje. Es por eso que he seguido esta experticia, ¿sí? Por lo cual yo me presenté en la escuelita, conversé con la señora rectora, la cual me dio la accesibilidad y me permitió explicarle mi proyecto. ¿Sí? Ella mostró mucho interés y que mencionó que contaba con varios casos de niños que presentan estos tipos de dificultades del lenguaje, especialmente en lo que es la dislalia funcional. Por lo tanto, se le mencionó que en los próximos días pues le visitaremos para poder empezar a trabajar con los niños y con sus padres, ¿sí? Pero para ello es muy importante en primer lugar aplicar instrumentos de preevaluación, ¿sí? Para poder identificar si el niño presenta dislalia funcional o presenta alguna otra alteración de la voz, ¿sí? El primer instrumento que aplicaré es el instrumento de Melgar de González, el cual sirve para detectar a los sujetos que sufren de alguna dificultad del lenguaje, en especial de la dificultad de lo que es la dislalia funcional. Dicho instrumento se aplicará de manera individual y esta evaluación pues es muy buena ya que ha sido probado y utilizado ya con niños mexicanos en las escuelas. Para poder complementar este instrumento, utilizaré el instrumento de Melgar, que pretende o en qué consiste en mostrarles unas imágenes a los niños con el fin de que ellos provoquen elicitación, es decir, una expresión espontánea con varias tarjetas, varios dibujos de lo que ellos consideran que significa la imagen que se les muestra, o a la vez contarnos un cuento con el fin de poder evaluar su vocabulario, su articulación y generar la pronunciación de los fonemas. Mi estrategia de intervención es realizar un programa de intervención que nos ayude a mejorar los problemas del lenguaje, en este caso especialmente de lo que es la dislalia funcional.
Al finalizar el análisis de esta primera etapa, la cual será evaluada a 44 niños, estos son o se clasificarán según el número de aciertos que estos tengan y estarían incluidos en la intervención posteriormente en lo que es ya el programa en sí. La intervención de mi tratamiento consiste principalmente en dos tipos de tratamiento. De manera indirecta, en trabajar en ejercicios de respiración y de manera directa trabajaré en lo que es la imitación de los sonidos, que a continuación les voy a explicar de mejor forma, ¿sí? El tratamiento de la dislalia funcional es recomendable llevar a cabo de la siguiente forma que se les había explicado, de manera directa y de manera indirecta. ¿Para qué? Ya que el tratamiento indirecto va dirigido a superar todos los problemas de lo que es la percepción, la discriminación auditiva, la movilidad bucofacial y la respiración. Y la segunda, que es el tratamiento directo, lo que nos va a ayudar es a trabajar principalmente con los problemas de articulación del lenguaje. Es por eso que voy a trabajar con los dos tratamientos de la mano. A nivel de tratamiento indirecto, trabajaré con lo que es la motricidad. Dentro de este aspecto generado del desarrollo como movimientos, nos vamos a centrar en una relación más directa de las habilidades articulatorias con la coordinación motora, la rapidez y la habilidad de movimientos y la imitación motora. Y aquí también vamos a tomar en cuenta lo que es el ritmo del lenguaje. A nivel de discriminación auditiva, el niño tendrá que aprender a pronunciar correctamente cada sonido y una vez que consigue pasar al reconocimiento o discriminación auditiva del mismo, ¿sí? Como tercero, la respiración. Es necesario trabajar en este aspecto. Debido a que la relación directa que existe en esta y el habla, hay que mejorar la función respiratoria para lograr un buen dominio de la misma. Es decir, que empezaremos a trabajar con la respiración, ¿sí? Ejercicios de que primero vamos a inhalar por la nariz y vamos a soltar por la boca, reteniendo de 3 a 5 segundos, ¿sí? Relajación. Es necesario para permitir la distensión tónica para el niño, lograr la movilidad y el control de los órganos de la articulación, ¿sí? Aquí tenemos ejercicios con respiración nasal, ejercicios con respiración bucal, ejercicios soplantes, ¿sí? Ejercicios con respiración silbante, ejercicios de soplo, ejercicios para reeducar la voz nasal, ¿sí? Ejercicios bucofaciales con movimientos externos de la lengua, movimientos internos de la lengua, ejercicios de los labios y los ejercicios de nuestra mandíbula. También trabajaremos con ejercicios de percepción auditiva, ejercicios de discriminación auditiva, tratar de escuchar para poder discriminar y diferenciar los sonidos. Ejercicios de discriminación fonemática y ejercicios de integración auditiva, ¿sí? Y también ejercicios de relajación. Como ustedes saben, es muy importante trabajar en esto para que el niño pues esté oxigenado su cerebro y pueda trabajar de la mejor manera. Este tipo de tratamientos nosotros lo realizaremos frente a un espejo, ya que es muy importante la imitación del niño. Y pues estos ejercicios no serán muy seguidos debido a que tienden a cansarle al niño y que él deje de hacer o de practicar los ejercicios.
Y en cuanto al tratamiento directo, como su nombre mismo lo dice, es una fase de intervención que tiene ya como finalidad enseñar al niño la emisión correcta de todas las articulaciones y la integración de los mismos con su expresión espontánea, ¿sí? El tratamiento directo comprende la consecución de forma correcta de los fonemas y la automatización de esta generando su uso en el lenguaje espontáneo. En este tipo de tratamientos ellos lo llaman tratamiento específico, los autores que son Jiménez y Alonso, ¿sí? Y también Valverde, quienes lo escribieron en el 2000. Mencionan que los tratamientos específicos tienen como finalidad enseñar al niño la correcta articulación de los fonemas y su automatización para finalmente generalizar y que sean integrados a su lenguaje espontáneo, ¿sí? Para esto es muy importante también poder trabajar con el esfero o con un lápiz con nuestra boca. Ejercicios como estos que nos ayudarán mucho a trabajar lo que son nuestros labios, nuestra lengua y nuestros dientes, ¿sí? Ejercicios con nuestros labios. Silbar, soplar, ¿sí? Trabajar con nuestra lengua. Un lado al otro. También lo que nosotros podemos hacer es abrir y cerrar la boca. Sacar nuestra lengua hacia adelante, ¿sí? Estos ejercicios a nosotros nos van a ayudar muchísimo para poder mejorar lo que es la dislalia funcional. Bueno, para poder terminar, como dentro de mis conclusiones y de mis recomendaciones, pues tengo que, como conclusión, de que mi desarrollo se respondió de la mejor manera, ¿sí? De una manera positiva. Se logró realizar un avance en lo que es la articulación de los niños mediante la utilización de ambos tratamientos, lo que es a nivel indirecto y a nivel directo, ya que como se describió en el trabajo que se desarrolló, estos tratamientos se complementan entre sí. Y como segundo, se lograron alcanzar los objetivos planeados al inicio también de el desarrollo de este proyecto, y es que ya se detectó la dificultad de articulación en una muestra de 15 niños de un grupo de 44 del ciclo inicial de la unidad educativa Siglos, por medio de la intervención enfocada directamente en atacar los errores más comunes en los niños y así ayudarles a la pronunciación de los fonemas.